Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Soy Sara Cruz y estas son las noticias más importantes de la semana. Comencemos con un importante fallo que expidió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el que hace precisiones sobre la figura de las capitulaciones matrimoniales. El alto tribunal concluyó que la presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes no puede entenderse como una regla de orden público, pues su procedencia está subordinada a que los partícipes no hayan excluido su aplicación a través de una capitulación matrimonial que rehúse su existencia o modifique su composición. Igualmente, enfatizó que las capitulaciones maritales no son una afrenta al derecho que tienen las partes a disolver y liquidar el haber social, sino que sirven para repeler el nacimiento de la sociedad de activos. Por otra parte, la Corte Constitucional dio a conocer los alcances de dos fallos que causaron gran revuelo en su momento. El primero de ellos fue la tutela concedida al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo del programa Agroingreso Seguro. En efecto, el fallo del Alto Tribunal precisa las condiciones para el ejercicio del derecho a impugnar, con base en el Acto Legislativo 1 del 2018, y en los exhortos que la Corte Constitucional le ha enviado al Congreso para que expida una completa norma que regule estos casos. Por otro lado, se divulgó el comunicado de la sentencia sobre las reuniones de órganos colegiados en tiempos de pandemia. Así, se precisa que son las ramas del poder público y los órganos del Estado, como es el caso del Congreso, los llamados a definir la manera en que han de reunirse en situaciones como la que motivó la declaratoria del estado de excepción a raíz del coronavirus. Dos conceptos del Ministerio del Trabajo también generaron grandes comentarios esta semana. Uno de ellos advierte a los empleadores que cualquier tipo de conminación a los trabajadores encaminada a disminuir sus beneficios laborales está en contra de la Constitución política y de la legislación laboral. Probablemente sería una causa alegada en futuras demandas. Por otro lado, y como parte de las buenas prácticas laborales, aclaró que, aunque la Ley 594 del 2000 y la Circular 004 del 2003 regulan los temas de archivo en Colombia, cuyos destinatarios son las entidades estatales y los particulares que ejercen funciones públicas, las empresas privadas pueden adoptar estas disposiciones para almacenar y custodiar correctamente los documentos de sus trabajadores. Y continuamos con la acostumbrada revisión constitucional de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional relacionados con la pandemia del COVID-19. Esta semana, la Corte Constitucional anunció la declaratoria de exequibilidad del decreto 579 del 2020, expedido por el Ministerio de Vivienda, que estableció una serie de disposiciones relacionadas con el arrendamiento de bienes de uso habitacional y comercial, reajuste y prórroga de contratos, suspensión de desalojos. Al declarar su constitucionalidad, exceptuó el artículo 6, norma que condicionó en el entendido de que la suspensión de la ejecución de cualquier acción de desalojo es aplicable a toda clase de arrendatarios. De otra parte, se declaró inconstitucional la reducción de la cuota de pantalla nacional durante el estado de emergencia contenida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 554 del 2020. En materia de atención y acceso a la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó cerrar algunas sedes judiciales en la ciudad de Bogotá y dictó otras disposiciones especiales sobre la realización de diligencias por fuera de los despachos. Lo anterior, teniendo en consideración la situación de salubridad que se presenta en la ciudad y la necesidad de tomar medidas oportunas para continuar protegiendo la salud de servidores judiciales, abogados y usuarios de la justicia. Por último, el gobierno expidió varias reglamentaciones importantes en materia tributaria. De ellas destacamos el decreto 1014, que imparte instrucciones y medidas para que los funcionarios de la DIAN adelanten conciliaciones en temas impositivos. Seguimos actualizando nuestro observatorio jurídico sobre coronavirus. Allí encontrarán cerca de 200 decretos del estado de emergencia y podrán leer 560 noticias redactadas por nuestro equipo durante este estado de emergencia. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ambitojurídico.com y legismóvil.com.